Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Ilustrísimo señor deán de esta Iglesia Catedral Primada, sí, sacerdote concelebrante, muy ilustre señor maestro de ceremonias de este cabildo, vida consagrada, queridos hermanos y hermanas, los que participáis aquí de esta Eucaristía y aquellos que os unís a través de nuestro canal diocesano de televisión y nuestra emisora de radio diocesana Radio Santa María. Como decíamos al comienzo de la celebración, estamos ya en la segunda parte de la Cuaresma, de los 5 domingos que tiene la Cuaresma, con al final el Domingo de Ramos, pues estamos ya en esa segunda parte que nos va acercando progresivamente a lo que es el centro, el culmen de todo el año litúrgico, que es la celebración del misterio pascual del Señor, de su muerte y resurrección. Y las lecturas de este domingo tienen un denominador común, tienen una idea transversal, que es la idea de la esperanza en Dios, de la esperanza y del gozo. La primera lectura nos relata ese momento histórico en el cual el pueblo de Israel, después de esa peregrinación de 40 años por el desierto, el que le ha servido también para ir purificando su fe en Yahvé Dios, en el Dios verdadero, entra en la tierra prometida, ya bajo la guía de Josué, porque Moisés ha fallecido, y celebran la primera Pascua. Hacen memoria de esa acción salvadora, liberadora de Dios, cuando los ha sacado de la esclavitud de Egipto y que les ha hecho madurar en su conciencia socioreligiosa de ser el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza. Y allí en Gilgal se detienen ya, se asientan y pueden celebrar la Pascua no ya con ese alimento que caía del cielo, el maná que les daba Dios en el desierto, como ellos decían, sino con los frutos de la tierra, lo cual significa una primera experiencia de asentamiento y de cumplimiento de la promesa, porque Yahvé Dios les había prometido una tierra, se la prometió ya a Abraham, se la reiteró a Isaac, a Jacob, y ahora empieza a hacerse realidad esa tierra prometida que es confirmación de la alianza que Dios ha establecido con su pueblo. Una alianza de amor de gratuidad, una alianza de misericordia de Dios hacia el pueblo. No es una alianza entre iguales, cuando un pueblo entonces un reino hacía un pacto, un acuerdo con otro, como se hace incluso hoy día, ¿no? Acuerdos de cooperación, acuerdos de buena vecindad, etcétera, entre estados. Es una alianza de desigualdad porque brota de la generosidad de Dios hacia el pueblo de Israel. Y es así la acción de Dios en la historia de la salvación, en nuestra historia personal también de salvación. El Evangelio recoge una parábola del capítulo 15 de San Lucas, llamado pues el capítulo de la misericordia, y Lucas también por extensión conocido como el evangelista de la misericordia, con esta conocidísima parábola del hijo pródigo, titulada indebidamente, luego veremos por qué, del hijo pródigo. Ha habido autores que han calificado a esta página del Evangelio como el corazón de todo el Evangelio, porque como dice el Papa Benedicto XVI, en ella Jesús cumple uno de su finalidad primera, principal, que ha venido a la tierra para transmitir durante su historia humana, que es decirnos quién es Dios y cómo es Dios. Por eso, el protagonista auténtico de la parábola, aunque se llama del hijo pródigo, es el Padre misericordioso. Así la titula el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando comenta esta parábola como un esquema, un modelo de ese proceso de conversión, de vuelta a Dios,
ahora que estamos en el tiempo de Cuaresma, se trata de convertirnos, es decir, volver al recto camino de nuestra vocación de ser hijos de Dios. Y esos tres actores, la parábola es una historia que inventa Jesús. Lo de menos es si realmente hubo ese padre y esos dos hijos o no hubo, porque lo interesante de la parábola no es la historicidad de los personajes, sino la enseñanza que se deriva de la parábola. Ante la crítica de los fariseos y publicanos de que Jesús se acercaba a los pecadores, Jesús les predica esta parábola. Esto era como cuando los que estamos aquí con más años de vida, con más experiencia de vida, en el colegio leíamos aquellas fábulas, ¿no?, de Esopo, de otros autores, donde lo de menos era si había existido el personaje, sino era la enseñanza, la moraleja que se derivaba de esa narración. Pues aquí lo que le interesa a Jesús es eso, la enseñanza que sacamos de ahí, sobre todo, como digo, del protagonista, que es el padre. Ese hijo pródigo que rompe su vínculo con el padre cuando le pide la herencia y se marcha de la casa paterna, añorando una libertad utópica, una felicidad utópica que pensaba que iba a encontrar lejos del padre y de la casa paterna, y sin embargo se encuentra no solamente con un vacío material, sino con un vacío existencial. Una pobreza material, no tiene con qué vivir, tiene que ponerse a cuidar cerdos, con lo que significaba los cerdos de animal maldito para los judíos, y se encuentra en una precariedad existencial. Y entonces, a un cierto punto, haciendo memoria de la casa de su padre, haciendo memoria de la filiación de cuando era hijo, pues decide regresar a la casa paterna. Y se encuentra con la sorpresa, se encuentra con la gratificación de que el padre le estaba esperando con los brazos abiertos, de que el padre ansiaba ese regreso. Fíjense, San Juan Pablo II, comentando esta parábola en la encíclica Dives in Misericordia, rico en misericordia, dice que es la historia de la humanidad, que es la historia de la salvación. Una y otra vez, los seres humanos, comunitariamente y personalmente, nos hemos querido ir de la casa paterna. Nos hemos querido alejar de Dios desde el momento primero del capítulo 3 del Génesis, cuando aquel primer hombre, aquella primera mujer, Adán y Eva, deciden romper con Dios y buscar un camino al margen de Dios, hasta en la actualidad, comunitariamente, personalmente. Guerras, hambres, miserias, muertes, que es querer irse de la casa paterna, de la casa de Dios, donde Dios nos acoge como hijos. Y el Padre le acoge sin reproches, le acoge con una misericordia y un amor desbordante y recreante, porque le devuelve la dignidad de hijos. Esos signos, ponerle la túnica, ponerle el anillo, es devolverle esa dignidad de hijo. Por lo tanto, ese hijo que estaba en un vacío existencial, personal, en una vida sin sentido, recobra el sentido de su vida de nuevo en la casa paterna. Y hay un tercer personaje en la parábola, que es ese hijo mayor, el hijo bueno, entre comillas, que se había quedado en la casa paterna a trabajar, a servir al padre, pero sin embargo sí, formalmente había mantenido la identidad de hijo, pero en el fondo de su corazón no se sentía hijo, se sentía un empleado, se sentía también un siervo de esa casa. Porque cuando descubre la fiesta que ha hecho el padre por la vuelta del hijo del hermano menor, recrimina y le pide cuenta. Yo te he servido tantos años, te he servido. Mentalidad de siervo, mentalidad de trabajador, no mentalidad de hijo. Te he servido y no me has dado nunca para hacer una fiesta. Y porque ha roto su vínculo con el padre, ha roto su vínculo con el hermano. Ese hijo tuyo, no dice mi hermano, ese hijo tuyo que ha malgastado el dinero, ahora vuelve y le haces una fiesta. Miren, este peligro del hijo mayor lo tenemos principalmente los que nos decimos, y somos
creyentes, observantes. Si están ustedes aquí es porque son creyentes, claro, que han venido a misa, si no estarían paseando por Toledo hoy que hace buen día, en vez de estar aquí pasando frío y aguantándome a mí, estarían por ahí paseando. Si están aquí es porque son creyentes. Bueno, pues los que somos creyentes tenemos ese peligro de ponernos a juzgar a los otros. Ese que ha vivido así, esa que ha vivido así, ahora vuelve y se la coge aquí como si no hubiera pasado nada. Y yo, que vengo todos los domingos a misa, que cumplo los mandamientos, que he vivido siempre la fe, entonces ¿qué pasa? ¿Soy igual que el otro, que ha estado de la otra, que ha estado por ahí haciendo su vida, luego se ha arrepentido, se ha confesado, vuelve y aquí es uno más? Mentalidad de hijo mayor. Y el Padre le devuelve a él su dignidad y también le devuelve la fraternidad. Cuando redescubre la filiación, redescubre la fraternidad. Porque el Padre le dice, es hermano tuyo. Ese hermano tuyo que estaba muerto y ha vuelto. Ese hermano tuyo le reintegra en el ámbito de la filiación y de la fraternidad. ¿Ven ustedes? Y entonces es un ejemplo que nos da a todos nosotros. Miren, a lo mejor en alguna etapa de nuestra vida, cada uno sabrá y se examine en su conciencia, a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos sido el hermano pequeño o hemos sido el hermano mayor. O estamos siendo el hermano pequeño o estamos siendo el hermano menor, el hermano mayor. Cada uno se examine en qué posición ha estado o está. Pero hay un momento en nuestra vida, de todos, sea de los que están casados, sea de los que están solteros, sea de los que somos ministros ordenados, que no tenemos que ser ya ni el hermano, ni el hijo pequeño, ni el hijo mayor, que estamos llamados a ser el padre de la parábola. Porque estamos llamados todos, como nos decía la misa, la oración primera de la misa de hoy, y nos decía Pablo en la segunda lectura, estamos llamados a ser nosotros los ministros de misericordia, de acoger, de saber acoger, tanto al hijo pequeño como al hijo menor. Y ofrecer ese rostro de la misericordia de Dios, que es el corazón de Dios. Eso es lo que nos dice Jesús en esta parábola. Que Dios no es un juez justiciero. Dios no es como esos radares que están en la autopista, medio escondidos, para ver si pasamos la velocidad, ¡pap!, y sacarnos la foto y ponernos la multa. Entonces Dios no está ahí escondido en nuestras vidas, en cada curva de nuestra vida, para ver con la libreta si nos pasamos y anotarnos. Sino que Dios es el Padre de la parábola. Dios es el Padre que nos espera siempre, siempre, siempre con los brazos abiertos y que siempre, siempre, siempre encontraremos las puertas de su casa abiertas, la mesa puesta, la mesa de la Eucaristía que nos invita si retornamos con el corazón arrepentido a Él y nos devuelve esa dignidad de hijos. Pues pidámosle al Señor que en esto que nos queda de Cuaresma, purifiquemos nuestro corazón, veamos en qué posición estamos para poder celebrar con gozo, alegría y esperanza el misterio pascual del Señor.